Bien, continuando dentro de nuestro curso de administración tributaria, de lo que vamos a hablar hoy son de las infracciones y de las sanciones tributarias. Bien, en primer lugar debemos entender a qué nos referimos cuando hablamos de una infracción tributaria. Y una infracción tributaria es toda acción u omisión que importe la violación, es decir, que implique la violación de las normas tributarias, siempre y cuando se encuentre tipificada como tal, ¿ya? En el presente código tributario o en las diferentes leyes o decretos legislativos relacionados a las al tema tributario. Simple, ¿ya? Una infracción es toda violación a las normas, leyes, decretos legislativos que se encuentren tanto en el código tributario como en los diferentes decretos. Siempre y cuando se haga una violación de estas normas, estamos hablando de una infracción tributaria. Ya, no nos compliquemos más. ¿Cuándo se originan los tipos de infracciones tributarias? Se originan cuando no se inscriben o se actualizan o se acreditan adecuadamente, por ejemplo en la SUNAT, para sacar tu RUT. A eso se refiere. Infracción tributaria por no inscribirse o acreditar la inscripción, ¿no? Por ejemplo, cuando eres persona natural, ¿no? Sacas tu RUT, te dan la SUNAT empieza con 10. Si tienes una empresa, cuando vas a la SUNAT a pedir tu RUT, te lo dan con 20, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cada vez cuando no se saca el RUT, ya, para hacerlo así más simple, a esto se refiere esto de no inscribirse, ya, cuando no se solicita el RUT, se está incurriendo en una infracción tributaria, ya. Cuando no se exigen o cuando no se otorgan comprobantes de pagos o documentos relacionados a los comprobantes de pago, también implica infracciones tributarias. Cuando no se llevan los libros o registros contables, y mucho menos cuando no están legalizados, estamos hablando de infracción tributaria. Cuando no se presentan las declaraciones que se tienen que hacer, las declaraciones a la SUNAT, estamos hablando de infracción tributaria. Cuando no se deja que la SUNAT realice la supervisión, digamos, que tiene que hacer dentro de lo que le corresponda a sus funciones, o cuando no se le informa a la SUNAT, entonces también estamos hablando de infracciones tributarias. Y hay otras que también se pueden considerar ya mucho más particulares, ¿ya? Pero así en términos generales, cuando no se pide el RUT, cuando no se saca el RUT, cuando no se solicita el RUT, cuando no se emite comprobantes de pago, cuando no se llevan los libros o registros contables, cuando no se presentan las declaraciones y cuando no se deja a la administración tributaria ejercer sus funciones, más que todo de control y supervisión. De todas maneras, vamos a ver un videito que va a ilustrar un poquito mejor lo que te estoy comentando.
pequeño videito como para hacerlo más entretenido este temita. Next. Entonces, ¿a qué conlleva las infracciones? Las infracciones pues conllevan a sanciones. Por eso es que el tema de hoy son infracciones y sanciones tributarias. Entonces, cuando se dan o cuando se infringen, ¿no? O cuando se violan las normas, es decir, se cometen infracciones, estas infracciones conllevan a sanciones. Y las sanciones conllevan a multas, ¿ya? Hay diferentes tipos de sanciones, así como también hay diferentes tipos de multas, ¿no? Hay sanciones o infracciones que se pagan, por ejemplo, con el internamiento temporal de vehículos, con el cierre de establecimientos, con el cierre de oficinas, con la suspensión temporal de licencias, con la suspensión de permisos, con la suspensión de concesiones, con la suspensión de autorizaciones. Por ejemplo, ¿no? Son algunas de las formas de sancionar cuando se presenta algún tipo de infracción, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta que las sanciones se dan porque se han cometido infracciones, ¿ya? Esa es la secuencia lógica, ¿ya? Hay una sanción que se tiene que dar para castigar una infracción. Algunas sanciones conllevan multas, se tienen que pagar multas. Ahora vamos a ver cómo es el pago de las multas cuando estamos hablando de sanciones, ¿ya? Las multas se pueden determinar en función de UITs, por ejemplo. ¿Qué es una UIT? Es una unidad impositiva tributaria y se tiene que pagar las multas según las UITs que estén vigentes en la fecha en la que se comete la infracción. ¿Por qué? Porque se puede cometer la infracción en una fecha y posterior a la infracción puede aumentar o puede disminuir lo que se paga por UIT. Por eso dice, si es que se sanciona una infracción, esa infracción tiene que pagar la UIT en la fecha en la que se cometió dicha infracción. Actualmente una UIT está a 4.600 soles. Una UIT. En el caso de los que se encuentran dentro del nuevo régimen único simplificado, sus multas se determinan en función al límite máximo de sus ingresos cuatrimestrales, ¿ya? Ese es en el caso de los que se encuentran en el nuevo régimen único simplificado. ¿Cómo también se calcula o se determinan las multas? En función, obviamente, del monto que no se ha pagado, del monto de la multa. Y por último, es importante entender que el tributo omitido, el tributo no pagado, el tributo no percibido o el monto aumentado indebidamente o cualquier otro concepto que se tome como referencia para el tema de las multas no puede ser menor a 50% de la UIT para la tabla 1, ni 20% de UIT para la tabla 2 y 7% de UIT para la tabla 3. ¿Qué tablitas son esas? Ahorita te las enseño. Mira, para la tabla 1 te dicen no menor al 50%. ¿Quiénes están en la tabla 1? Personas y entidades generadoras de renta de tercera categoría, incluidas las del régimen MIPE tributario. Entonces, las que están en esta tablita, mire qué infracciones. Infracciones relacionadas con no inscribirse. Infracciones por no otorgar comprobantes de pago. Infracciones relacionadas con no llevar registros contables o libros contables. Infracciones relacionadas con no presentar sus declaraciones. Infracciones relacionadas con no dejar a la administración tributaria ejercer su control, ¿no? Lo que te acabo de mencionar anteriormente, ¿no? Pero en este caso, esta sería la tabla 1 para personas y organizaciones relacionadas a renta de tercera categoría, incluidas al régimen MIPE tributario. No menos del 50%. En el caso de la tabla 2 te decía no menos del 20% para personas naturales que perciban renta de cuarta categoría.
y personas acogidas al régimen especial de la renta. Ojo, al régimen especial de la renta. ¿Y cuál sería la tabla 1? La tabla 3, perdón. La tabla 3 vendría a estar para no menos del 7% para personas y entidades que se encuentran en el nuevo régimen único simplificado. Esto sería para el caso de los que están en el RUC. Entonces esas serían las tablitas que nos hace mención aquí de cómo es que se calcula o las multas en función a qué se determinan, ¿no? En base a la UIT, en base al límite de ingresos cuatrimestrales, en base a los montos no entregados y en base a estas tablitas que se toma como referencia, que no puede ser menor de 50 UITs para la tabla 1, no puede ser menor de 20 UITs para la tabla 2 y no puede ser menor de 20 UITs para la tabla 3. De todas maneras, vamos a ver un videito que lo explica mucho mejor. Hola, ¿cómo están? Quería hacer este video para hablar sobre un tema muy importante que está en el Código Tributario acá en el Perú, y es sobre las infracciones y sanciones tributarias. Solo para recordar, el Código Tributario fue aprobado bajo Decreto Supremo 133/2013 EF y este consta de un título preliminar de 16 normas, 4 libros y 3 tablas en donde nos habla sobre las sanciones. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en el libro cuarto del Código Tributario, que nos habla sobre las infracciones y sanciones tributarias. Entonces comenzamos definiendo qué es infracción tributaria. Es infracción tributaria toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, según el artículo 164 del Código Tributario. Bueno, como les decía, el Código Tributario está conformado por lo que son 3 tablas, las cuales nos señalan las sanciones por no cumplir con las normas tributarias. Estas se dividen en 3, ¿por qué? Por ejemplo, la tabla 1 nos habla que sanciona a lo que vienen a ser régimen general y régimen MIPE tributario. La tabla 2 nos habla que sanciona a los que están en el régimen especial y a las personas naturales que tienen renta de cuarta categoría, es decir, aquellos que emiten recibos por honorario de manera electrónica. La tabla tercera que sanciona a los que están en el nuevo RUS. Bueno, ahora sí hablemos sobre las infracciones y sanciones tributarias. En este caso yo lo he dividido en 3 columnas. Acá tenemos en esta columna el artículo 87 del Código Tributario que nos habla sobre las obligaciones de los contribuyentes. En esta columna de acá tenemos el artículo 172 del Código Tributario que nos habla sobre los tipos de infracciones tributarias. Luego acá tenemos la tabla 1, en este caso vamos a hablar sobre la tabla 1 que sanciona a los del régimen general y MIPE tributario, las sanciones. Es decir que primero lo que se tienen que hacer es las obligaciones del administrado, o sea, la obligación que tienen los contribuyentes. Si en caso ellos no cumplieran con sus obligaciones, estarían cometiendo una infracción. Es por eso que acá vamos a ver qué tipo de infracciones pueden cometer los contribuyentes. Y esa infracción conlleva a una debida sanción. Y acá vamos a ver qué sanciones son las que se dan por cometer estas infracciones tributarias. Entonces comencemos. El artículo 87, numeral 1, nos habla sobre la inscripción. Es decir, que la SUNAT me reconozca. Tú estás obligado a sacar tu RUC. Y hay, digamos, 3 tipos, ¿no? RUC que empieza con 10, con el dígito 15 o con el dígito 20. 10 es para las personas naturales. 15 para las Fuerzas Armadas y los extranjeros. Y el RUC 20 para las personas jurídicas, aquellos que se registran a través de registros públicos, las notarías. Personas naturales a través de solamente con tu clave SOL. Recordemos que el RUC consta de 11 dígitos. Los primeros dígitos, que son 10, 20, te identifican con qué tipo de empresa eres. Luego añaden tu número de DNI y el último dígito es para saber tu cronograma de declaraciones, cuándo te toca declarar. Luego tenemos, por ejemplo, acá tenemos en tipos de infracciones tributarias, según el artículo 173 nos habla sobre las infracciones relacionadas con la obligación de inscribirse. Es decir, si tú no te inscribes, tú no sacas tu
tu RUC, estás cometiendo una infracción, y esa infracción se sanciona ¿con qué? Con lo siguiente. Según el artículo 173 de la tabla 1 del régimen general de tributario, el numeral 1, no inscribirse en los registros de la administración lleva una multa de una UIT, que para el año 2020 asciende a 4.300 soles. Luego nos vamos al numeral 2 del artículo 87. Los contribuyentes están obligados a sacar sus comprobantes de pago. Algunos datos: en el periodo existen 31 comprobantes de pago. Ahorita les quiero hablar sobre un comprobante de pago tal vez que no es muy conocido, sobre la liquidación de compra, que es para aquellos que nunca han tenido RUC, y son por ejemplo para aquellos agricultores que le venden su papa a las grandes empresas que son formales, o por ejemplo a los ganaderos que le venden por ejemplo su leche de sus vacas a Gloria. Ellos no tienen contacto alguno con tecnología, así que en esos casos lo que hace la empresa es emitir las liquidaciones de compra, y esto lo utilizan como un crédito fiscal, ¿no? Para utilizarlo como un saldo a su favor. Si incumples esto, o sea, el artículo 174 nos habla que sobre las infracciones relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y exigir comprobante de pago, amerita una sanción. Y según el artículo 174 del numeral 1 de la tabla 1 del Código Tributario, nos habla sobre no entregar comprobante de pago. La primera vez es 3 días de cierre, la segunda vez 6 días de cierre, la tercera vez 9 días de cierre, la cuarta vez, perdón, acá me equivoqué, cuarta vez es cierre definitivo. Esto sin duda alguna es variable, ¿no? Porque ya depende digamos del criterio del fiscalizador, del fedatario que nos observa esto. Este es relativo, mejor dicho. Luego tenemos el numeral 3, que otra obligación de los contribuyentes es llevar libros contables. Según la resolución de superintendencia 234/2006, los libros contables son los siguientes dependiendo del régimen tributario. Para el nuevo RUS no tenemos ningún libro, no están ellos obligados a llevar algún libro. Régimen especial, ahí sí tienen que llevar el registro de compras y el registro de venta. Régimen hipotributario, son los mismos libros que están en el régimen general. En el régimen general es hasta los que tienen ingresos hasta 150 UIT deben de llevar registro de compras y registro de venta, así como también libro diario simplificado. Más de 150 UIT hasta 500 UIT, registro de compra, de venta, libro diario y libro mayor. Más de 500 UIT y hasta 1700 UIT, registro de compras, ventas, libro diario, libro mayor y libro de inventario y balance. Más de 1700 UIT, la contabilidad completa. El artículo 175 nos habla sobre infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros y registros contables. El 175 de la tabla 1, numeral 1, nos habla de lo siguiente: omitir llevar los libros de contabilidad u otros libros exigidos por leyes o por resolución de SUNAT. La sanción es 0.6% de los ingresos netos. Estos 0.6 de los ingresos netos también tiene límites. No podrá no podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor a 25 UIT. De igual forma, estos tienen, digamos, un régimen de gradualidad que aplica para que puedas pagar menos, un descuento si lo pagas antes de una notificación. Tenemos el artículo 175 numeral 2 que nos habla sobre llevar los libros de contabilidad, pero sin observar la forma y condiciones establecidas. Esto tiene una sanción de 0.3% de los ingresos netos. Esta no podrá ser menor al 10% de una UIT ni mayor a 12 UIT. El artículo 175 numeral 5 nos habla sobre llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, 0.3 de los ingresos netos. No podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor a 12 UIT. Ya nos vamos a las obligaciones de los contribuyentes sobre las declaraciones juradas. Está en el artículo
El artículo 176 nos habla sobre las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones. El artículo 176 numeral 1 de la tabla 1 nos habla que no presentar las declaraciones equivale a una UIT. Recordar que este viene a ser solo para aquellos que están en el régimen general y MIPE tributario. Estamos hablando de la tabla 1. Porque, por ejemplo, para la tabla 2, que nos habla sobre el régimen especial, la sanción no es una UIT, sino es media UIT. Luego nos vamos al numeral 5 del artículo 87 de la obligación de los contribuyentes, permitir el control. El artículo 177 nos habla sobre las infracciones relacionadas con la obligación de permitir el control de la administración tributaria. Tenemos las siguientes sanciones. Por ejemplo, en el numeral 1 nos habla sobre no exhibir los libros, registros u otros documentos que solicite la administración. 0.6% de los ingresos netos. Este no podrá ser menor a 10 UIT, a 10% de una UIT ni mayor a 25 UIT. No comparecer ante la administración tributaria, numeral 7, es decir, no presentarse ante las oficinas de SUNAT cuando la SUNAT le haya mandado, digamos, una notificación para que se acerque. 50% de la UIT. Artículo 177, numeral 13, no efectuar las retenciones por secciones. 50% del tributo no retenido o no percibido. Luego nos vamos al último, numeral 6 de las obligaciones de los contribuyentes, otras obligaciones tributarias. Artículo 178, infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Artículo 178, numeral 1, nos habla no incluir en las declaraciones ingresos y o declarar cifras o datos falsos. Equivale a 50% del tributo omitido. Y bueno, este era el video que quería hacerles sobre las infracciones y sanciones, hecho en 3 columnas. Uno de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, otro cuando no cumples con tus obligaciones como contribuyente. Vemos los diferentes tipos de infracciones tributarias que existen, y estas infracciones tributarias se convierten en sanciones de tipo pecuniaria. Bien, y para cerrar vamos a hablar de la elusión y la evasión fiscal. La elusión fiscal es cuando se intenta reducir las cargas tributarias, ¿ya? Es decir, reducir lo que se tiene que pagar. Pero la elusión fiscal todavía como que está dentro de los límites definidos por la ley. En muchos casos forma parte de una planificación fiscal agresiva, en el cual se trata de aprovechar algunos vacíos legales con el fin de obtener estos beneficios tributarios. Algunos llevan este tema de la elusión fiscal cuando realizan sus operaciones a través de paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son los casos más típicos de elusión fiscal. Por otro lado, la evasión fiscal es ya una actividad ilícita, ¿ya?, en la cual pueden incurrir tantas personas como empresas, y es ocultar bienes o ingresos. Y al ocultar esos bienes e ingresos, obviamente no se estaría pagando los tributos que conllevan estos bienes, estos ingresos. Eso sería una evasión fiscal. Entonces, la evasión fiscal se da cuando se sobrevaloran los gastos, por ejemplo, con el fin de pagar menos impuestos. Y cuando este delito supera ciertos montos, incluso puede tener penas privativas de libertad. Las formas más comunes, ¿ya?, donde se practica la elusión y la evasión fiscal son las siguientes. En el caso de elusión fiscal, por el país de residencia, cuando la empresa decide eludir impuestos estableciendo su dominio fiscal en un país que sirva como paraíso fiscal. Entonces, esto también se puede aplicar por personas naturales cuando mudan su residencia a países donde hay baja o nula imposición fiscal, aunque no sean residentes fijos. ¿Ya? Ese es el caso más típico de elusión fiscal. También se da elusión fiscal en el caso de imprecisiones legales, es decir, vacíos o lagunas en cuanto a la legislación tributaria, o exenciones fiscales que serían similares a las cuando existen condonaciones, ¿no?, condonaciones tributarias. Entonces, en esos casos se puede dar elusión fiscal.
Cuando hay manipulación de precios, de transferencia, y esto se da cuando se producen en dos partes, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de una transferencia. Entonces, si hablamos de una transferencia, estamos hablando tanto de un comprador como de un vendedor. Entonces, cuando se da este tipo de manipulación de precios entre comprador y vendedor, obviamente se está haciendo esto con la intención de engañar a la administración tributaria. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de una evasión, evasión de impuestos. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre ilusión y evasión? Que la ilusión de impuestos está entre los límites de la legalidad. ¿Por qué entre los límites de la legalidad? Porque existen vacíos legales o porque puedes cambiar tu lugar de residencia sin que eso implique que sea un acto ilegal. En cambio, la evasión fiscal, ya estamos hablando de actos ilegales. Obviamente, ambos no serían éticos, ni la ilusión ni la evasión, pero la principal diferencia sería en que la ilusión no es ilegal. Puede ser antiética, sí, pero no es ilegal. En cambio, la evasión tributaria es catalogada como un delito, porque sí es ilegal. Bien, ¿está claro? ¿Me dejó entender? Vamos, otra vez el chat, manifiéstense. ¡Vamos! Vamos. Bien, entonces, como todo está claro, no me queda nada más que decir que colorín colorado, la sesión del día de hoy ha terminado.